Hola, buenas tardes a cada uno de ustedes o buenas noches, dependiendo del lugar a donde se encuentren. Espero que tengan una bonita momentos que vamos a tener juntos en estos próximos minutos. Y bueno, bienvenidos a nuestra reunión número 4 de el seminario de la Escuela de Madison, su historia y qué podemos aprender de esa historia. Vamos a terminar de cubrir el capítulo 4 del libro de la Escuela de Madison y por qué la perdimos por el hermano Sutherland. Y bueno, también les hemos compartido otros libros, ¿verdad? El segundo libro, compartí un segundo libro el día de ayer y algunos el día de hoy a su correo electrónico que habla de citas escritas por la hermana G. de White en cuanto a la escuela de Madison, y esas citas también se encuentran en el libro de lectura para este taller o seminario. Muy bien, vamos a iniciar con una oración. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor y tus bendiciones. Pedimos que esté tu presencia en esta reflexión, en este estudio, en este resumen, Señor, de la lectura que nos habla acerca de la historia de la escuela de Madison. Ayúdanos a enfocarnos, ayúdanos a poder retener información y sobre todo ver qué cosas podemos aprender de este lugar. Te pido, Señor, nuevamente tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, bueno, ya que hemos orado, vamos a seguir recordando nuestras guías de Zoom, entrar a tiempo para poder iniciar y poder compartir, ¿verdad? Sus pensamientos, opiniones, comentarios o inquietudes acerca de la lectura que tuvimos ayer, o los que tuvieron la oportunidad de leer su libro, darle un repasito y también sus hojas de estudio. Vamos a ocupar nuestras hojas o nuestra guía de estudio que compartimos el día de ayer para ver si alguien tiene algún comentario o alguna inquietud al respecto. Así que es importante iniciar a tiempo para no alargar mucho nuestra reunión, aunque hay mucho que decir acerca de este libro. Levantar su mano virtual de Zoom para momentos de preguntas. Va a haber una sección de preguntas o a veces voy a hacer paradas. Así que levanten su mano virtual los que quieran hacer una pregunta audible. Les pido que si sus preguntas son breves pero directas para que no ocupemos mucho tiempo, que sea su pregunta directa, breve, para que demos oportunidad a contestarla y quizá a otras personas darles la oportunidad de hacer sus preguntas. Igualmente, si tienen algo que comentar y es más fácil para ustedes escribir en el chat, lo pueden hacer aquí en el chat de Zoom. Solamente les invito nuevamente a utilizarlo con sabiduría e inteligencia para no distraer a los demás mientras que estamos en el tema. Tenemos 5 reuniones, aproximadamente de 1 a 1 hora y media, y luego tenemos una sección de preguntas. Así que mientras que ustedes van escuchando el taller, va a haber paradas para hacer preguntas audibles, o si no, en cualquier momento pueden escribir su pregunta o comentario en el chat. Y bueno, en la sección más grande de comentarios y preguntas y respuestas está al final de nuestra reunión. Bueno, ahora vamos a ver los objetivos de nuestras reuniones. Es inspirar a padres y educadores adventistas a restaurar el ideal divino de una educación equilibrada, ¿verdad? Hemos hablado de reformas, hablamos de reforma pro salud y de otro tipo de reformas en nuestra denominación, pero a veces nos olvidamos de la educación que reciben nuestros hijos y cómo nosotros nos estamos educando. Entonces, es una inspiración que podemos encontrar por medio de la historia de la escuela de Madison para buscar una educación equilibrada que sea práctica y misionera, centrada en Cristo dentro del hogar y la escuela. Quizá algunos de ustedes tengan inquietudes en cuanto a la educación de sus hijos, algunos tienen la oportunidad de enseñar en casa y cómo la estamos llevando nosotros a cabo. Es equilibrada, es práctica, es misionera. O quizá en la institución sus hijos
están recibiendo este tipo de educación. ¿Es importante recibir este tipo de educación o no? Muy bien, y la cita de bíblica que hemos compartido para estos últimos 2 días se encuentra en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y esto son palabras fuertes, fuertes, ¿verdad? Sin embargo, es un llamado de atención también para que nosotros nos mantengamos no solamente informados en teoría, sino también tener conocimiento de la verdad, conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, porque por ahí, por ese medio es una manera de conocerle, el conocimiento de él por medio de la naturaleza y lo que podemos nosotros aprender. Recordemos que hay 4 libros de texto. ¿Alguien los quiere compartir con nosotros? ¿Quién recuerda cuáles son los 4 libros de texto que la hermana G. de White nos habla en el libro de la educación? Si alguien lo tiene y lo quiere decir audiblemente, puede levantar su manita virtual. Si no, lo pueden escribir en el chat. Les doy tomaremos unos segundos para eso y espero. Hermana Esther, adelante. Le iba a mencionar de que el chat estaba desactivado. Ok, ya lo activé. Gracias. Muy bien, ¿alguien tiene la respuesta? Bueno, vamos a seguir reflexionando acerca de esos 4 libros de texto que hemos mencionado y que se nos aconseja tener en la educación personal y en la de nuestros hijos. Si la tienen la respuesta, escríbanla en el chat. Y bueno, seguimos adelante. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Bueno, vamos a ver un resumen del día de ayer. Vamos a ir a nuestras hojas de trabajo y resaltar algunas preguntas importantes de allí. El capítulo 4, la segunda parte, y vamos a iniciar el capítulo 5. El libro de la educación, el libro de la Escuela de Madison, el primero que les compartí en su inscripción, tiene 5 capítulos nada más, solamente que son largos. Son bastante largos y por eso hemos decidido dividirlos en partes. Y prácticamente es un estudio express lo que estamos teniendo, es un seminario estudio express para poder resaltar lo más importante del libro, pero es importante que ustedes siempre se eduquen, conozcan, escudriñen y encuentren, ¿verdad?, respuestas por ustedes mismos, que eso es parte de la verdadera educación. Cuando nosotros buscamos, cuando leemos, nos instruimos. Recuerden lo que dice el versículo de ayer y hoy, ¿verdad? Que es un recordativo de que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ya hablamos un poquito acerca del versículo. Muy bien, voy a ver lo que tienen en sus respuestas. La hermana Esperanza dice Biblia, trabajo útil, desafíos de la vida. Muy bien, tengo otras respuestas. Naturaleza, Biblia, naturaleza, trabajo útiles y los desafíos de la Biblia. Muy bien, perfecto. Sí, esos son los 4 libros, la Biblia, la naturaleza, el trabajo útil y los desafíos de la vida. Exactamente, muchas gracias. Muy bien, vamos a nuestro resumen del día de ayer, ¿verdad? Vimos que la hermana G. de White dice que si se hubieran llevado a cabo, ¿verdad? O se hubiera creado o se hubiera mantenido un entrenamiento similar al de la escuela de Madison,
Entonces sería esa escuelita o ese hogar o esa instrucción un espectáculo para el mundo. Y la escuela de Madison lo fue hasta cierto punto porque se llegó a conocer de ella en muchos lugares del mundo, también en Estados Unidos. Se dejó de hablar de esta escuela por mucho tiempo. Sin embargo, estamos otra vez explorando, ¿verdad? Que no solamente fueron las universidades famosas adventistas las que tienen una historia, sino que también esta escuela de Madison tuvo un papel muy importante y bueno, se le dice que es el modelo para la instrucción o educación o instituciones educativas para, para nuestro tiempo. Muy bien. Hablamos también que el sanatorio tuvo sus comienzos en un establo, ¿verdad? Había un edificio mayor, la casa grande o la mansión, que así se les llamaba en las plantaciones del sur de Estados Unidos. Y bueno, eran muy conocidas porque en el tiempo de esclavitud, precisamente, muchos hogares eran hechos para los de color, que eran esclavos y tenían diferentes como cabañitas, pero te hablamos del establo. El establo era un lugar a donde se inició los primeros pasos de un sanatorio. Se le acondicionó para que pudiera haber un paciente. Así que hubo la visita de una persona que fue restaurada gracias a la área médico-misionera practicada y después se dividió, se hicieron una cabaña más grande con divisiones para 11 camas y posteriormente pues se fue edificando un edificio más grande. Así que eso fue el inicio del sanatorio, pero anticipadamente ya se había empezado con la agricultura. ¿Okay? Lo primero que se hizo fue la construcción de edificios y la agricultura en 1904. Ahora, en 1907 nosotros vemos que el sanatorio pues tiene un poco de dificultades porque se necesitaba gente que pudiera entrenar a los muchachos. Sin embargo, hablamos acerca de la señora Liliar, que se casa con Magan. Ella es la encargada de la escuela de enfermería y también de la instrucción en cuanto a esta área. Y también el libro habla acerca de otra persona que ayudó después, que vino a ayudar en la instrucción de enfermería igualmente. Muy bien. En 1909 vemos que se le hace la invitación a Magan, que fue uno de los fundadores de la escuela de Madison, para los que quizá no han entrado anteriormente, y él le ofrecieron un puesto en la conferencia para encargarse en el área del sur de los hermanos de color. Pero él se negó, ya que había recibido consejo de parte de la hermana G. de White para mantenerse en Madison, en el lugar que él estaba haciendo, porque ahí estaba el lugar o la educación que se necesitaba realizar. Y luego vimos que la escuela de medicina, perdón, de enfermería sigue creciendo, es visitada por gente rica de Nashville, que es la ciudad más cercana a Madison, gente pudiente con mucho dinero, así que esa gente iba allí para sanarse y también contaba a otros de lo que sucedía ahí en esa escuela, así que se conocía bastante bien, se conocía muy bien. Ahora, como la escuela iba creciendo, pues se necesitaban de hacer más recámaras, más edificios. Y bueno, nos encontramos con que Sutherland y Magan recuerdan un consejo que les da el doctor Kellogg años antes, cuando ellos estaban en Battle Creek. Recuerdan que él les dijo, bueno, algún día van a tener que ir a la escuela ustedes a certificarse y también, bueno, sería buena idea que lo hicieran. Entonces ellos se acordaron, ¿verdad? Al principio Sutherland era el que quería hacerlo y Percy pues era su mejor amigo y lo acompañaba a visitar la escuela. Y vimos ayer que Magan
cuando va a visitar la escuela se da cuenta y dice un comentario en el libro, no lo tengo aquí porque fue de la clase de ayer, lo voy a resumir, diciendo de que ahora entendía el consejo de la hermana G. de White en respecto a no ir a instituciones seculares, en este caso la de medicina, porque él observó muchas cosas en esa escuela. Es fumar, tomar y otros hábitos a los que ellos no estaban acostumbrados. Pero, sin embargo, con el tiempo, en 1910, Sutherland veía que la escuela estaba bien, que la escuela de Madison estaba bien y que a lo mejor ya no ocupaban tanta ayuda como la que necesitaban al principio, porque ellos dos fueron fundadores junto con otros, ¿verdad? Con otras 4 personas, incluyendo entre ellas la hermana G. de White. Se habían logrado grandes avances, entonces a Sutherland y McGann comenzaron a pensar en lo que el Dr. Kellogg les había dicho, entonces decidieron tomar clases los dos de medicina en el pueblo, en la ciudad de Nashville. Em, pero como les digo, Sutherland era el que quería primero, McGann no estaba convencido, pero finalmente los dos van. Y bueno, Percy, recuerden que Percy McGann se casa con la doctora Lillian y bueno, ellos se van después de que terminan de estudiar. Sutherland se queda en Madison, pero Percy y Lillian se van a Loma Linda. ¿Y qué van a hacer en Loma Linda? Pues ayudarles a buscar la acreditación a la escuela de Loma Linda en ese entonces, y aquí hay una postal de Loma Linda que la encontré. Y bueno, vemos que la advertencia de Ellen White del 8 de junio de 1909, citadas antes en el libro, fue olvidada, ¿verdad? Las fechas son importantes, ¿ok? Ahora, ¿saben por qué es importante? Porque vamos a ver más historia el día de hoy y quiero recordarles, ¿verdad?, que la escuela de Madison se fundó en 1904, estamos yendo por etapas, aquí estamos 1915, acá hay otra de 1909, entonces nos está diciendo que la advertencia que se dio en 1909, ¿verdad?, fue ignorada, entonces en 1915 es cuando McGann se va con Lillian, y bueno, McGann fue entrampado para salirse de Madison. Décadas más tarde, Sutherland también sería entrampado para salir a cambio de un puesto de alto nivel dentro de la iglesia. Esto es lo que está diciendo el libro. Recuerden que solamente yo les estoy compartiendo la información. Ok, ahora, ¿cuándo muere Elena G. de White? ¿Quién recuerda cuándo muere Elena G. de White? Escríbamelo en el chat mientras que avanzo. ¿Cuándo muere Elena G. de White? ¿Ok? Porque aquí estamos hablando en 1915 cuando se va McGann, ¿correcto? Y la advertencia ya la había dado la hermana G. de White en 1909, que tuvieran cuidado en sus decisiones. Entonces, ¿cuándo muere la hermana G. de White? ¿Okay? Escríbanmelo en el chat. Muy bien. Ahora sí vamos a sus hojitas de trabajo. Hay preguntas muy interesantes que yo las considero interesantes, a lo mejor no para todos, ¿verdad? Pero el objetivo de estas hojas es que vayamos estudiando, reflexionando, recapacitando acerca de lo que dice el libro en cuestión de historia, pero también de las cosas que podemos aprender de la historia de Madison, porque el otro subtítulo del libro es ¿y por qué la perdimos? O sea, la escuela de Madison se perdió, se cerró. Y bueno, ¿y por qué se cerró, verdad? ¿Por qué no siguió adelante? Así que estas 3 hojas pues van con el contexto, ¿no? Esas se las compartimos en la reunión el día de ayer y las comparto en la reunión porque son más relevantes y las estudiamos y las vemos en el contexto de nuestros comentarios dentro de nuestra reunión, porque como les digo, es una reflexión de 2 libros, aunque el principal es el número 1 que les compartí por correo electrónico. Entonces, aquí hay algunas preguntas que voy a leer y ustedes me pueden mencionar levantando su mano o en el chat si quieren contestar alguna de ellas o tienen algún comentario acerca de ellas, ¿ok? Especialmente las de reflexión. Entonces, aquí va una. ¿Cómo está
actualmente el tiempo de aprendizaje en nuestro hogar o en la escuela? ¿Ok? Porque hemos hablado que la educación de la escuela de Madison por recomendación del espíritu de profecía tendría que ser equilibrada, ¿verdad? Intelectual o mental, física, pero también espiritual. Entonces, esta pregunta es una pregunta para recapacitar cómo nuestros hijos o nuestros jóvenes, o cómo nosotros mismos, si somos educadores o maestros, estamos distribuyendo el tiempo de aprendizaje en nuestra enseñanza. Así que hay una pregunta aquí. ¿Alguien tiene algún comentario o respuesta a esta pregunta? Puede levantar su mano virtual o puede contestar en el chat. Tomemos unos segunditos. Gracias. Sí, la hermana G. de White, gracias a lo que han contestado acerca de cuándo muere Elena G. de White. Ella muere en 1915. Ok. Muy bien, ya veo algunas respuestas. Debe ser mitad de estudio y la otra mitad práctica. Muy bien. Y otra hermanita nos dice espiritual 60%, física 20%, intelectual 20%. Y bueno, ¿cómo sería esto equilibrado, no? La escuela Historia de Madison nos explica prácticamente. Recuerdan ayer que en la lectura estaba el ejemplo de estudio y trabajo. Iban ellos 4 o 5 horas al estudio mental o teórico y el mismo tiempo que pasaban en eso lo pasaban en lo práctico, ¿ok? En movimiento. Así que hay un equilibrio, ¿verdad? Era un equilibrio. Muy bien, vamos a ir a otra pregunta. em, en su hogar, ¿verdad? En su hogar. Porque esta pregunta es para ti, ¿verdad? ¿Cómo tú estás manejando la instrucción? Dependiendo de lo que hemos aprendido en la escuela de Madison, cómo lo estamos manejando, ¿verdad? Ahora, de esa pregunta, ¿qué aspecto necesita mayor atención en tu educación, en tu instrucción? ¿O qué has notado ahora que sabemos esto de la historia? ¿Qué podemos nosotros mejorar, verdad? A lo mejor hemos dado mucho académico, a lo mejor hemos hecho mucho trabajo práctico, pero hemos descuidado lo espiritual, ¿verdad? Y dentro de lo espiritual, pues también está el servicio, pero el servicio también cabe dentro de lo práctico. Y también la vida familiar apoya lo espiritual, apoya a lo práctico y apoya el servicio, ¿verdad? Entonces, qué áreas quizá ustedes tienen que y yo trabajar, ¿no? En la instrucción. Muy bien. Am, Otra pregunta, aquí están algunas. ¿Qué principios de Madison son más necesarios hoy? Nosotros ya aprendimos de la historia, ¿verdad? Ya estamos más de la mitad para terminar. Mañana terminamos. Pero ¿qué principios ustedes han observado que son más necesarios el día de hoy? ¿Ok? Para el día de hoy. ¿Qué principios de la implementación de la educación de la escuela de Madison ven ustedes que sean más necesarios para el día de hoy? Y vamos a tomar unos segundos. Si alguien quiere contestar audiblemente, puede levantar la mano. Otra pregunta, ¿qué obstáculos enfrentamos ahora en día? ¿Por qué será que no podemos implementar la misma educación que ellos tenían? Y número 3, ¿cómo comenzar con pocos recursos? ¿Cómo empezarían ustedes ese tipo de educación con pocos recursos? Así que hay 3 preguntitas. En el chat pongan el número de pregunta y su respuesta. Y claro que es más rápido si lo hacen audiblemente.
Así que si alguien tiene algo audible, levante su mano virtual. Así que escojan alguna de estas tres preguntas para contestar. Y vamos a tomar unos minutitos para reflexionar y contestar. Y ahorita regreso. Ayer hablábamos que hay padres que han observado, ¿verdad?, que muchas de las instituciones, incluyendo privadas cristianas o adventistas, están dentro de la ciudad, en edificios cerrados, no hay mucho espacio. Así que no sé si eso dependiendo del país donde estén, en donde están localizados ustedes, mediten, ¿verdad? ¿Qué principios de Madison se pueden aplicar en ese caso, ¿no? Recuerden que la escuela de Battle Creek, la primera academia, estaba ya muy cerca de la ciudad. Entonces, el aviso o el consejo del hermanaje de Way es que se movieran de ahí a un lugar más rural y por eso es que terminan allá en lo que ahora es la Universidad de Andrews. Am, Esto también va con obstáculos. ¿Qué tal si nosotros no estamos en el área que debemos de estar físicamente como para implementar todo lo que hizo la escuela de Madison o lo encontramos irrelevante? ¿Para qué aprender agricultura, verdad? ¿Para qué aprender un oficio? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué sería importante para mi hijo o o para mí? Y bueno, a lo mejor pueden decir, no, es que no tengo dinero para mandar a mi hijo a ningún lado, a mi hija, o moverme a algún lugar donde se esté implementando la educación. Entonces, ahí donde están ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer? Recuerden que la escuela de Madison no tenía recursos tampoco. Y cómo empezaron, ¿verdad? De lo que parecía algo negativo, ellos lo convirtieron en algo positivo. Muy bien, voy a leer sus preguntas. Am, la número uno la contesta la hermana María y dice, yo creo que todos los principios, pero el trabajo útil es muy poco atendido. Yo estoy de acuerdo, porque casi no se le da mucha importancia al mantenerse ocupados físicamente. Em, la pregunta número uno, creo que la hermana Nancy dice, falta desaprender muchas cosas. El sistema educacional ha cerrado las mentes de profesores y de nosotras las madres. El trabajar, el ser servicial y el método de estudio para no ser el reflector del pensamiento de otra persona. Así llegarán a ser jóvenes pensantes y autosustentables. Sí, tenemos ya una mentalidad bien cuadrada por la tradición, por la costumbre, por la sociedad, por la mercadotecnia, ¿verdad? Que te vende una manera de pensar. Y sí, es una realidad. Podemos estar con nuestra mente muy cuadrada al respecto. La hermana María responde la pregunta número 2. ¿Qué obstáculos enfrentamos? Los obstáculos son las tecnologías. Y voy a hacer un paréntesis en la tecnología porque supongo que la hermana se está refiriendo a los dispositivos electrónicos de ahora en día, quizá a la inteligencia artificial, ¿no? Pero la palabra tecnología en sí es una herramienta para facilitar las cosas al ser humano. ¿Ok? Si pensamos en la escuela de Madison, ¿tenían tecnología? Sí tenían tecnología. Tenían tractores, eso es tecnología, ¿verdad? Hasta un lápiz es un tipo de tecnología. Pero ahora lo que tenemos ahora en dispositivos y todo eso puede ser un obstáculo, especialmente si se le da a los estudiantes a muy temprana edad, porque eso no es normal, no es orgánico, no es un proceso natural. Bloquea el proceso natural de crecimiento y el desarrollo de los estudiantes, especialmente si están en las edades de 0 a 12. La hermanita Esther tiene dos comentarios, pero no sé a qué pregunta se refiere. A la 2.
Nos falta el espíritu de servicio. El principal obstáculo es vivir en la ciudad. Ese es un gran obstáculo porque nos cierra, nos cuadra la mente, definitivamente, y nos aleja de cierta manera de las herramientas para acercarnos más a Dios y tener más dependencia de Él. Y la hermana María contesta la número 3, ¿cómo comenzar con pocos recursos? Con la voluntad. Bueno, sí, se necesita voluntad y se necesita fe, pero si ya tiene uno la voluntad y la fe, ¿cómo podemos iniciar? ¿Cómo podemos iniciar, no? Y bueno, esto tiene mucho que ver de su punto de vista y su realidad, la edad de sus hijos, cuántos tienen, en dónde viven, cuántos recursos tienen, económicos, qué espacio tienen, ¿verdad? Para comenzar a hacer la diferencia. ¿Qué recursos tienes? ¿Tienes una Biblia en casa, verdad? Pues ya puedes comenzar. ¿Tienes los escritos de Elena G. de White? Ya puedes comenzar, ¿verdad? Puedes plantar una semillita, ¿verdad? Entonces, ahí puedes comenzar, ¿verdad? A veces queremos conquistar el mundo, pero hay varias citas que también vamos a ver, no sé si es en este libro, donde se nos dice que antes de llevar el mensaje del tercer ángel a todo el mundo tenemos que educarnos. Y la hermana G. de White lo repite 2 veces, educar, educar. Así que qué importante es esto, ¿verdad? Pareciera que la historia de la escuela de Madison no era relevante para nosotros. Algunos ni sabíamos que existía esta escuela y la importancia, ¿verdad?, de esos principios que fueron implementados allí para el beneficio de sus estudiantes, que igualmente se puede aplicar para nuestra vida. Muy bien, vamos entonces a compartirles las hojas del trabajo del día de hoy, para que las tengan y trabajen en ellas en el transcurso del día de hoy y mañana. Y permítanme un momento, tengo que cerrar mi otra presentación para poder abrir esta y compartirles el material. Esto lo van a poder estudiar y trabajar en su tiempo, en su propia lectura del libro, o llenarlo con sus hijos si son grandecitos. Y bueno, son preguntas de reflexión, si son de historia, sí, pero también de reflexión. Muy bien, ya lo compartí. Entonces, ahora sí, regreso a mi presentación para continuar. Muy bien, tengo un video que es de Madison College por Lineage o Linaje. No sé si ustedes conozcan estos videos o lo hayan visto antes. Vamos a ver una parte de este video y vamos a continuar, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a recordar todo lo que ya vimos en los otros días, más visualmente, y poder reflexionar un poquito más de lo que pasa después de la época, ¿verdad?, linda que tuvo el colegio o la escuela de Madison. No necesitaba financiación externa ni ingresos. Madison College y ASI. En 1939, Ripley's, una publicación estadounidense, escribió acerca de una escuela en Madison, Tennessee. Incluyeron su maravillosa historia en su lista de cosas increíbles. Informaban que era el único colegio en América autosuficiente. No necesitaba financiación externa, ni ingresos ni donaciones. La extraordinaria historia de esta institución se remonta a 1904, cuando Percy Magan y Edward Sutherland fundan una escuela que originalmente se llamaba The Nashville Agricultural and Normal Institute.
Aquí en Madison, Tennessee, a tan solo 16 kilómetros al norte de Nashville, se fundó una de las escuelas más notables e innovadoras de toda Norteamérica. Edward Sutherland y Percy Magan dejaron su puesto en el Colegio Misionero Emanuel y se trasladaron a trabajar al sur. En 1904 estaban aquí, en el río Cumberland, con Ellen White en el barco El Lucero de la Mañana, cuando de repente el barco se averió y tuvieron que parar. Ellen White y el señor Palmer salieron por la zona y vieron una tierra de 166 hectáreas que estaba a la venta. Estaba llena de malezas, piedras y muy deteriorada, pero Ellen White dijo que había visto el lugar en una visión y creía que se debía comprar. Los dos profesores, Edward y Percy, no estaban convencidos ya que el lugar no parecía muy prometedor. Decidieron, no obstante, seguir el consejo de Ellen White y comprar la propiedad. Comenzaron el primer curso con 11 estudiantes, pero rápidamente creció y bajo la guía de Ellen White establecieron las bases de la educación. Madison buscaba la educación integral de la persona, mente, cuerpo y espíritu. Incentivaban a los estudiantes a tener un espíritu de sacrificio, servicio y amor por las cosas sencillas de la vida. Utilizando la gran propiedad que tenían, los estudiantes trabajaban en el campo para pagar sus estudios, y esto hacía que la institución fuera autosuficiente. Si los estudiantes no tenían suficiente dinero, no se les expulsaba, sino que se les animaba a trabajar durante su estancia en la escuela. Los profesores no tenían salarios altos y tanto alumnos como los empleados trabajaban juntos todos los días durante 5 horas. El enfoque de Madison era diferente. El programa no incluía actividades deportivas, pero en su lugar había un fuerte enfoque en el trabajo misionero. El objetivo era enseñar cómo valerse por sí mismos, tanto dentro del país como en el extranjero, al tiempo que eran misioneros o maestros. La educación dada en la escuela de Madison es tal que será estimada como un tesoro de gran valor por aquellos que hagan trabajo misionero en tierras extranjeras. Si muchas otras escuelas recibieran una educación similar, nosotros como pueblo llegaríamos a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Conforme Madison crecía, se iban implantando otras escuelas e instituciones satélite por todo el país. En 1914 ya había 40 escuelas y 1.000 estudiantes. En 1947, las instituciones de sostén propio constituyen la Asociación de Instituciones Adventistas de Sostén Propio, también llamada ASI. Se reunían una vez al año aquí en Madison, en una convención de trabajadores de sostén propio, y ha sido el germen de la convención anual de ASI que hasta el día de hoy se celebra. En 1979 cambió el nombre para que reflejara la diversidad de sus miembros. Pasó a llamarse Servicios e Industrias de Adventistas Laicos. Es una poderosa organización de misioneros y han sido los impulsores de grandes proyectos a lo largo de los años. Tristemente, el colegio cerró en 1964. Las causas son muchas y complejas. Madison fue pionera en el trabajo misionero de sostén propio. Esto no se debe confundir con un ministerio independiente. Ellen White apoyó enérgicamente el trabajo de sostén propio. En su libro El Ministerio de la Bondad, en la página 64 dijo que hay un amplio campo para los trabajadores del Evangelio de sostén propio. El trabajo de sostén propio fue y sigue estando en armonía con la Iglesia organizada, y la colaboración entre ambas entidades hará que la predicación del Evangelio sea doblemente efectiva. Bueno, eso fue un resumen, ¿verdad? Que lo pueden encontrar en YouTube para escucharlo mejor, pero siempre es importante que lean, no tomen la palabra ni la mía porque la decimos nosotros, lean, por eso les comparto la literatura. Así que ustedes pueden aprender muchísimo más si ustedes escudriñan la literatura por ustedes mismos. ¿Alguien tiene algún comentario acerca del video o alguna inquietud antes de seguir con nuestro capítulo 4, parte 2? ¿No? Bueno, continuamos. Bueno, de la mano derecha ustedes ven que tenemos Loma Linda,
Loma Linda University, el centro médico, ¿verdad? Donde hemos hablado al principio, en el capítulo 4, a donde se dirigió McGann con su esposa Lillian, mientras que Sutherland se queda en Madison por algún tiempo. Y bueno, y vemos que, sin embargo, los obreros de Madison tomaron la determinación de que estos eran esfuerzos para ayudar a una escuela hermana. Así se tomó que los esfuerzos que iba a hacer Madison y Sutherland, pues era para ayudar a una escuela adventista, ¿no? Así que, pues se tomó mentalmente, ¿verdad? Esa idea. Sutherland contactó a algunos amigos, los cuales le dieron fondos para ayudar a Loma Linda. Verdaderamente las personas de Madison no tenían un espíritu egoísta. Ellos ayudaron económicamente, los estudiantes trabajaron para que la escuela de Loma Linda tuviera los medios para tener sus edificios y lo que se necesitaba, ¿verdad? Para su crecimiento. Ahora recordemos que en un principio la escuela de Madison no tenía muchos recursos, fue comprada porque el Señor lo permitió y permitió también que la señora Lillard viviera allá, la persona que donó ese dinero. Así que vemos aquí que los muchachos de Madison, a pesar de que por un tiempo no recibieron donaciones de los miembros, o se les prohibió a los miembros que dieran donaciones a Loma Linda, a Madison, ellos sí ayudaron económicamente. Y voy a hacer un paréntesis aquí. En nosotros, lecturas que hemos tenido nosotros 3 días, vemos que hubo varias visitas de parte de los líderes de la iglesia a Madison y ellos reconocieron que estaban avanzando a pesar de que no se les estaba dando los fondos necesarios. Y bueno, a pesar de que se hicieron comentarios en diferentes iglesias de no dar ofrendas a la escuela de Madison, les comento que hubo una vez en que sí se dieron donaciones a la escuela de Madison, ¿ok? Se donaron $19,000 a la escuela de Madison. Pero eso fue tiempo después. Vamos a seguir viendo la historia y ver qué pasa, ¿no? Muy bien. Y recordemos que estas no son mis palabras, léanlas ustedes, yo solamente estoy comunicando la información y invitándolos a recapacitar, meditar y tener sus propias conclusiones. Muy bien, entonces vamos con la declaración, este subtítulo está en su libro, con la declaración que hace un líder del gobierno. Recordemos cuando muere Lena G. de White, ¿ok? Ahora vamos a fines de 1913. Aquí un vendedor de libros de Nashville había sido paciente en el sanatorio de Madison y estaba maravillado con la escuela. Poco tiempo después se casó con la doctora P.P. Claston, comisionada de educación de los Estados Unidos. O sea, este vendedor de libros se casa con esta comisionada. Cuando lo hicieron, de luna de miel, ellos deciden visitar a Madison. Ese fue el regalo de bodas. Pasaron unos días en la escuela de Madison. Así que esta alta oficial gubernamental tuvo la oportunidad de ver el modelo del espíritu de profecía en acción. Ellos lo vieron, lo vivieron, estuvieron ahí. No recuerdo si fue 1 o 2 semanas. Aquí está su brillante descripción, porque esto es lo que ellos dicen de lo que vieron. Y dice, hay cosas nuevas y aquí hay una escuela que se sostiene a sí misma, una escuela que no recibe ayuda de fondos públicos y tampoco los pide, una escuela donde los jóvenes y señoritas pueden entrar sin dinero, terminar cursos normales de estudio con profesores bien preparados, obtener experiencia práctica para la vida sin meterse en deudas. Una escuela que ha tenido éxito en hacer atractiva, inspiradora y práctica la educación. Una escuela que ha tenido éxito en dignificar el trabajo y de hacerlo altamente provechoso, tanto educacional
como financieramente. Y continúa. Aquí los estudiantes, profesores y directores, trabajando juntos, constituyen una comunidad de sostén propio, democrática y educacional. No conozco algo semejante. El cumplimiento de las esperanzas y sueños de educadores y filántropos. He visto muchas escuelas, recuerden que ella era superintendente, ¿verdad? De educación. Entonces, dice, he visto muchas escuelas de diversos grados en muchos países, pero ninguna es tan interesante como esta. En ningún otro lugar he visto realizar tanto con tan poco dinero. No conozco ningún otro lugar donde tanto se ha realizado con la inversión de aquí pasó algo, pasó un punto. He visto muchas escuelas de diversos grados en muchos países, pero ninguna es tan interesante como esta. En ningún otro lugar he visto realizar tanto con tan poco dinero. No conozco ningún otro lugar donde tanto se ha realizado con la inversión de una pequeña cantidad de dinero que esta escuela necesita para levantar sus edificios y equipos, necesarios para una expansión lógica de su trabajo. Ahora, esta es la descripción que ellos dan en su tiempo y yo les hice una pregunta al principio, ¿qué pasa si no tenemos recursos, verdad? ¿A dónde podemos encontrar? Y bueno, reflexionar acerca de que recursos económicos, monetarios, pues no había muchos, pero estaban haciendo bastante trabajo y muy lindo trabajo ahí en la escuela de Madison, que fue reconocido por esta superintendente y su esposo. Y bueno, ellos mismos hablan acerca de la escuela de Madison y recordemos que la escuela de Madison tuvo muchas hijitas. Ya antes de que fuera Madison, el hijo de Elena G. de White había fundado muchas escuelitas pequeñas, incluyendo iglesias. Así que la Madison trabajaba junto con ellos, pero después, o durante, mejor dicho, durante la existencia de Madison como escuela, tuvo también hijitas, ¿verdad? Y bueno, se han podido contar, de acuerdo al libro, hasta 50, ¿verdad? El video habló de 40, el libro habla de 50 y, no sabemos todos los nombres de todas las instituciones que salieron de Madison, pero algunas sí, algunas todavía tienen el nombre original y bueno, algunas han sacado modelos de esta escuela. No sé si ustedes han escuchado de alguna institución que exista ahorita como, como modelo, que haya salido del modelo de la escuela de Madison y que se trate de hacer este tipo de educación. ¿Alguien conoce alguna escuela o ha escuchado de una escuela que tenga quizá no igual, pero parecido al sistema de instrucción? Escríbamelo en el chat y bueno, lo voy leyendo en cuanto yo vea que entran los comentarios. Muy bien. Ahora vamos a entrar a la otra etapa del libro, donde vemos que Sutherland, porque él se queda en Madison, ¿se acuerdan que él se queda en Madison? Y Magan se va, entonces Sutherland se queda en su lugar. Entonces empieza a considerar la acreditación de la escuela. Ya estaba creciendo, estaba enfermería, estaban muchos, más de 100 talleres o trabajos útiles o industrias dentro de la propiedad. Ayer les enseñé algunas imágenes de lo que, de los letreros donde existían esas plantas o esas industrias en la propiedad de Madison. Entonces, ahora él ya empieza a considerar la acreditación de la institución. No estaba acreditada, ¿ok? No estaba, algunos se refieren a acreditación también como certificación, aunque son dos cosas diferentes, aunque trabajan juntas. ¿Y qué dice el libro? Bueno, después que Percy y Lillian se fueran definitivamente para California en 1915, Sutherland y sus asociados comenzaron a considerar lo próximo que debería ser hecho, o sea, en Madison. ¿Cuándo muere Elena G. de White? 1915.
McGann se fue primero con su esposa en 1914, pero definitivamente se va en 1915. ¿Ok? Muy bien, las fechas son importantes. Podría ser, pensó, que Madison pudiera obtener una completa acreditación para el programa de entrenamiento del curso de enfermería. Recuerden que ahí no había escuela de medicina, ¿ok? No existía. Pero estaba la de enfermería, que era dirigida e instruida por Lillian. Y Lillian ya no estaba, porque se fue con McGann. ¿Ok? Sigo adelante. Sutherland comenzó a andar en un camino que eventualmente destruiría a Madison. Esto es del comentario del autor en el libro, ¿ok? Viernes de ese año, 16 de julio, Ellen White se fue al descanso. Los creyentes en todas partes estaban muy dolidos. Fue como si su madre hubiese muerto. Ahora recordemos que el papel de la hermana G. de White en esta escuela fue bien importante, porque no solamente fue la fundadora de este colegio. ¿Por qué otra razón era bien importante el papel de la hermana G. de White? ¿Alguien recuerda? Y mientras voy a leer las respuestas a la pregunta si conocían alguna escuela que trata de implementar la instrucción de la escuela de Madison. Sí, hermana, conozco unos hermanos acá en Colombia que tienen un programa de escuela muy parecido, se llama Susana Wesley. Sí saben quién fue Susana Wesley, ¿verdad? Y es de casa y ellos mandan las actividades y algunas veces se ven con los profes virtualmente. Una metodología muy bonita. Y bueno, ahora la pregunta es si saben quién fue Susana Wesley, ¿verdad? Bueno, no veo otros comentarios para la respuesta. Ok, si saben quién fue Susana Wesley, por favor escríbanlo en el chat. Ok. Fue la madre de dos personas muy importantes en la escuela, en la religión metodista, pero hay algo muy peculiar con ella. Hay algo muy importante con ella, el tipo de educación que ella impartió y cuántos hijos tuvo. No todos sobrevivieron, pero pueden ustedes escribir sus comentarios si saben. Entonces, vemos que la hermana G. de White muere en este mismo año y las cosas se ponen más difíciles. Ahora yo les hice la pregunta, ¿por qué era importante el papel de la hermana G. de White en esta escuela? No solamente fue fundadora o cofundadora, tuvo dos cosas, bueno, varias, pero con que me mencionen otra más, ¿por qué fue tan importante? Es su papel de la hermana G. de White en la escuela de Madison, ¿ok? Lo pueden escribir en el chat. Muy bien. Ahora el libro nos habla de una señorita llamada Lida Scott, que va también a la escuela de Madison porque está enferma. Se enferma y va a la escuela de Madison. ¿Y qué pasa con ella? Bueno, un año anterior de la muerte de Elena G. de White, esta señorita Lida Scott, una hija de un multimillonario, recuerden que muchos gente con dinero y de la élite de Nashville visitaba Madison para su salud. Entonces, la muchacha llega allí en 1914. Poco antes de llegar había perdido su único hijo, el cual murió en un accidente de auto. Pero en Madison encontró un espíritu cristiano, calor y amor de amigos. Aun cuando estaba acostumbrada a un hogar lujoso, ella decidió compartir su suerte con los pioneros de Madison y vivió ahí durante varios años. Así que llegó a ser parte de la labor y el trabajo de ese lugar. Lida Scott se consagró totalmente a promover los ministerios independientes y apoyarlos. Así que después de su experiencia en Madison, pues ella sigue fielmente su deseo de ayudar y motivar a todos los que son de algún ministerio independiente, de soporte independiente. Muy bien.
Y bueno, vamos a lo siguiente, su siguiente subtítulo. Otras descripciones de Madison, ahí en su libro. Lida Scott, seguimos con Lida Scott en 1929 ahora. Prácticamente el 100% de nuestros, esto es lo que ella dice, prácticamente el 100% de nuestros 234 estudiantes en la escuela están trabajando todo el tiempo y hay 24 profesores graduados y 32 cabezas de departamento industriales operados por profesores y estudiantes. Además de 30 niños en la escuela de demostración que están siendo financiados por las ganancias de los departamentos industriales. Ahora, esta escuela de demostración que dice aquí, ¿verdad? Es ahora lo que conocemos como la Academia de Madison, que todavía existe, no con la misma filosofía de instrucción al 100, pero existe. Es evidente que estos departamentos deben trabajar sobre una base de pagos y tienen que ser conducidos por artesanos de no poca habilidad y devoción. Creemos haber alcanzado esta exigencia. Así que aquí nos está dando un reporte, ¿verdad? De cuántos estudiantes había en 1929, cuántos profesores, cuántos se habían graduado, cuántos eran responsables de la institución y cuántos niños había. Y bueno, habiendo niños, ¿verdad? Entonces hay que educar a los niños. Y si los maestros tienen hijos y están muy ocupados enseñando, pues se creó la necesidad de tener una escuelita tipo demostración para estos niños, ¿ok? Ahora, hay muchos lugares, por ejemplo, ayer mencioné los puestos de avanzada. Cuando alguien va a un puesto de avanzada a aprender, va de paso a aprender y se va. Hay algunos que se quedan ahí para enseñar, pero si tienen familias, hay dos opciones. O la mamá atiende a los hijos y los educa en ese lugar, o entonces empieza a crear un tipo de escuelita, algunas horas quizá con otras mamás, para poder educar a sus hijos, ¿no? Que pues se ha dado en algunos lugares, Pero en otros yo he observado que los papás, la mamá y el papá están tan ocupados en el asunto del puesto de avanzada y en otras áreas que descuidan a sus hijos y los hijos prácticamente están rodando solos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Bueno, vamos con el siguiente subtítulo. En los departamentos industriales están incluidos, ¿ok? En los reportes de la Escuela de Madison, agricultura, horticultura, abejas, lechería, jardinería, forestación, cataplasmas, almacenamiento, jardinería, paisajista, caminos, para, yo creo que no lo tradujeron muy bien, pero son los que adornan los caminos, los artes mecánicas, incluyendo plomería, electricidad, herrería, mecánica de automóviles, trabajo en molinos, construcción de edificios, pintura, impresión, costura y armarios. 3. Alimentación, panadería, fábrica de alimentos, conservería, restaurante local y en la ciudad molienda, departamento de ventas. Lavandería, también tenían una lavandería, costura, sastrería, tejeduría, telares, castería, hospital con 100 camas ya no era un lugar pequeño, ¿verdad? Ya era un lugar con 100 camas. Curso de enfermería, tratamiento en las piezas, local y en la ciudad. Así que se atendía ahí en Madison, pero también podían hacerlo en sus extensiones en la ciudad. Comercio y economía del hogar. Esto entre tantas, ¿verdad? Porque como les dije, había aproximadamente 100 industrias. Entonces, pues es bastante lo que se hacía en la escuela de Madison ya para esta época. Mucho trabajo productivo. Y bueno, aquí les enseño otros letreros más. Aquí tenemos lo que era la huerta, ¿verdad? De los árboles frutales, todo el terreno. Ayer les enseñé un video y a como se ve ahora, que visité yo precisamente el año pasado en estas mismas fechas, estábamos allá. Y bueno, este es uno de los letreros, el número 14, el que estaba enfrente de uno de los edificios que se construyó con las piedras de ese lugar por las manos de los estudiantes. Se encontraba otra planta que era la de leche, ¿ok?
Pero si ustedes visitan, del lado izquierdo hay una fábrica, a lo que antes era la fábrica de alimentos y donde se hacían envasados, se le llamaba canning. Y bueno, así por toda la propiedad, ustedes se van a encontrar postes con la industria o con el edificio que representaba. También les enseñé el del sanatorio el día de ayer, creo. Muy bien, seguimos. Lo que dice Spalding, que también llegó a Madison, ¿ok? Fue su propósito construir el sanatorio no como una institución distinta, sino como parte integral de la escuela. Debía compartir la simplicidad de la escuela, debía tener el mismo estilo de vida del campo y debía tener su parte en la educación de los estudiantes para el servicio. Y esto se está hablando de si se quería hacer otra institución. Construido en 3 lados de un cuadro hueco, con cada pieza dando hacia la galería y de frente hacia la luz y el aire por 2 lados. El pequeño sanatorio, refiriéndose entonces la construcción al sanatorio, el pequeño sanatorio de un solo piso no parecía una institución, sino el tranquilo retiro de una casa de campo. Está describiendo cómo era el sanatorio. Entonces no era de muchos pisos como ahora lo conocemos, ¿verdad? Era un solo piso como una casita de campo. Para la curación de los enfermos se coloca la confianza en los remedios naturales, el aire fresco, sol, agua, dieta apropiada, ejercicio, paz y alegría. Entonces esto lo describe Spalding en el libro de los hombres de las montañas. Muy bien. Sutherland, en sus estudios de historia educacional, había encontrado previamente que cuando Thomas Jefferson, que fue uno de los presidentes de Estados Unidos, planificó la Universidad de Virginia, que todavía existe, en un principio, Thomas Jefferson, y esto también lo pueden leer en el libro de estudios de la educación cristiana, decidió que la escuela debía tener solo edificios pequeños, tanto para las obras de los estudiantes como para la instrucción de las clases. Entonces, si ustedes estudian la historia de la educación en Estados Unidos, se van a dar cuenta que hubo varias instancias de practicar la verdadera educación, no por adventistas. Esto era por otras religiones que ya existieron antes del adventismo, fueron llamados a practicar la verdadera educación y entre ellos estaba también la implementación de edificios de un piso, porque esto evitaba los incendios anteriormente. Aquí lo vemos, había menos riesgo de incendio y enfermedad. Podían ser construidas a medida que hubiera fondos disponibles. Eran fáciles de levantar, alentaba el autogobierno y hacía que la expansión institucional fuese más fácil y flexible. Y bueno, entonces si ustedes visitan algunas de las existentes modelos de la escuela de Madison, ustedes van a notar que no son edificios grandes. Tratan de seguir el mismo modelo, cabañitas de un piso, donde se vea a la naturaleza, donde haya luz natural, lo más que se pueda, que tenga área central de descanso y otras características. Muy bien, ahora vamos a la descripción adicional de Madison que habla el libro. Era una escuela, ¿se acuerdan que ayer les pregunté, saben a dónde salían las noticias de la escuela de Madison? Porque vimos que se les prohíbe, ¿verdad? Tener artículos en el Review and Herald, que era la revista adventista, y se les prohíbe tener ahí artículos. Pero sin embargo, la revista de The Reader's Digest, ellos hacían sus reportes de la escuela de Madison y esto reportaban. Escuelas de sostén propio en la edición de mayo de 1938. Escuela que era diferente a todas las demás escuelas del mundo, tuvo como resultado 5,000 preguntas de posibles estudiantes en perspectiva, muchos de ellos no adventistas que querían ir a ir. El currículum de Madison incluía 27 industrias en ese entonces, especialidades industriales, operadas por los estudiantes para apoyar la escuela y a sí mismos. A cada estudiante se le requería trabajar por lo menos medio tiempo y preferentemente tiempo entero. El estudiante, entrar en Madison
tal como lo hacían 2 o 3 de los estudiantes con apenas un depósito de $35. Era lo que se pedía como depósito, como cuota de admisión. Completar un curso estándar de 4 años, saliendo con un grado de bachiller en ciencias y al salir recibir una cuota de admisión intacta de vuelta. O sea, se regresaban, no salían endeudados, en pocas palabras. Ahora, pues ahora la mayoría de las universidades acá, no sé en otros países, pero en Estados Unidos, sale uno endeudado porque la universidad no es barata, es bastante cara. Él no recibía ningún financiamiento externo durante todo aquel tiempo de sus 4 años y dejaría la escuela sin haber trabajado para nadie, a no ser para la escuela y para él mismo, ¿verdad? Para que pudiera tener ese sostén propio. Muy bien. Cuando en 1917 una fábrica cerca de Edgeville, que era un área cerca de Madison, cerró. Y Madison lo que hace es que compra los equipos de esta fábrica y comenzó a conocerse como la fábrica de alimentos, los alimentos de Madison. Y en 1941, en esta fábrica se hacen productos de soya, los porotos también. El reporte dice que son manufacturados en 30 diferentes productos alimenticios, los cuales además de ser consumidos en la escuela, le traen a la institución un lucro de $60 anuales, que en ese tiempo era muchísimo dinero. Así que esto apoyaba económicamente a la escuela de Madison y sus estudiantes. En 1931, la finca produjo 5.450 cubos de balde de frutas y 8 toneladas de uvas. La escuela enlató 6.700 galones de frutas y vegetales para uso de restaurante. A mediados de 1940, Madison tenía 120 edificios. ¿Se acuerdan que les dije que crecieron en talleres? Necesitaron 120 edificios. Qué interesante, ¿verdad? En aquel tiempo tenían 906 hectáreas de terreno, con 789 hectáreas en Madison y 117 acres en Ridgetop, que es una ciudad cercana. En este último en Ridgetop había 3,000 manzanos y peras o perales. También tenía una finca en Union Hill, otra área de Tennessee, cerca de Madison. Así que vemos establecimientos, ¿verdad? Extensiones del trabajo que se hacía en Madison en diferentes localidades. En 1954, en su aniversario, Madison tenía una familia de 125 obreros viviendo en el campus, o sea, en la universidad o en el colegio, que llevaba adelante todas las actividades de la escuela, del sanatorio, de la finca y de las diferentes industrias. 2 casas de departamentos y 11 barracas, o sea, como habitaciones, que habían sido construidas por los obreros. Además, 43 hogares privados que pertenecían a la institución. Y bien, vemos que la influencia de la escuela de Madison, como lo dice el libro, ¿verdad? Esta cita dice, la influencia de la escuela de Madison se ha sentido a través de todo el mundo, y esto fue escrito en 1954, ¿verdad? Así que, bueno, si alguien no conocía la extensión, ¿verdad?, de la influencia que la escuela de Madison tuvo, ahora pues ya lo vemos. Y quizá lo ignorábamos, que una escuela que empezó humildemente tuvo bastante alcance. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta antes de continuar con los últimos 15 minutos del día de hoy? Sí, hermana Giselle. Permítame tantito, creo que tengo. ¿Puede prender su micrófono o no lo deje? No se dejó. O ya bajó su mano. Ok. Muy bien. Entonces combina. A ver. Ok, ahora veo otra manita. Hermana María Abanto. Adelante. Hermana, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿por qué la escuela de Madison
mm, finalizó, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas que terminaron con esta escuela? Gracias. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a entrar a esa parte, hermana, precisamente. Ok. Muy bien. ¿De qué edades eran aproximadamente? Desde los 12 en adelante. Y es que en esa edad, mis hermanos padres educadores que tengan a estudiantes de esa edad, es bien importante que el tipo de educación ya no sea tanto como lo tenían de infancia, ¿ok? Los muchachos van creciendo, necesitan sentirse útiles, necesitan saber y conocer y tener experiencias en donde desarrollarse. Así que estaban jovencitos, pero no tan viejitos tampoco, ¿verdad? No de 18 como ahora los admiten en los colegios. Estaban de 12 años en adelante, en su mayoría 14 en adelante, pero sí había pequeñitos. Muy bien. No, no niños, no niños, no niños, no. Muy bien. Vamos entonces a cómo viene el fin. Vamos a iniciar los primeros puntos de por qué fueron las razones por las cuales se cerró la escuela y llega a su fin, ¿verdad? Y eso está en el capítulo 5 de su libro. Les invito por favor a que lean por ustedes mismos. El más beneficiado cuando yo doy estos talleres soy yo, porque lo tengo que estudiar y volver a estudiar. Así que ustedes estudien. Dice, la historia de cómo Madison se destruyó a sí misma, se autodestruyó, dice el autor en el subtítulo del capítulo 5. Infelizmente, a través de los años, Madison se apartó del modelo en dos maneras diferentes. Ambas se combinaron para destruir a este gran y exitoso ministerio independiente. Desde Bering Springs, o sea, donde se encuentra ahora la Universidad de Andrews, algunos de nosotros, como usted sabe, fuimos a Madison. Ese es un comentario del libro, ¿verdad? Fuimos a Madison, Tennessee, por el consejo y aviso de Elena G. de White, y allí planificamos una escuela que nunca daría graduaciones o que tratase de satisfacer los deseos de estudios del mundo. ¿Quién está escribiendo esto? Percy Magan. ¿Ok? ¿Recuerdan quién era Percy Magan, verdad? El decano de la escuela de Madison, fundador, el que se va de Madison, se casa para trabajar en Loma Linda. Pero él escribió esto en 1926. ¿Ok? El siguiente subtítulo. Madison decide obtener acreditación. Recuerdan que cuando Magan se va, se queda Sutherland. Muere la hermana G. de White. Entonces hay un conflicto. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Ya no estaba esa dirección directa de la hermana G. de White o esos consejos directos, escritos o hablados para ellos. Aunque la instrucción ahí estaba. Entonces, Sutherland había pensado en acreditar a la escuela o certificarla, dependiendo como ustedes le llamen, como lo conocemos ahora, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos enseñanza en casa, andamos buscando, ¿está certificado, está acreditado? Y esa es nuestra preocupación, ¿no? Ayer comentábamos, los países donde no se pueden hacer enseñanza en casa libremente, pero sí, o sea, sí se puede, pero hay muchas restricciones. Los papás buscan muchas escuelas sombrillas para certificar o para acreditar, ¿ok? Las primarias, las escuelas están acreditadas por el gobierno, ¿ok? Certificadas, sale uno con su certificado, las universidades, etcétera. Entonces, Madison no tenía esto. Pero ahora deciden obtenerlo, ¿ok? Lo deciden obtener. Madison decidió seguir por los caminos aprobados por las asociaciones acreditoras del Estado. Buscaron acreditación con el Estado. En 1914 el programa de enfermería ya había comenzado, recuerdan, pero no estaba acreditado o certificado. En 1917, la Asociación de Acreditación del Sur aceptó a la Escuela Madison como miembro. Ahora, en 1917 ya había muerto la hermana G. de White, ¿correcto? ¿Verdad? Muy bien. En 1919, un programa oficialmente reconocido de enfermería de 3 años estaba en funcionamiento, ¿verdad? Nosotros conocemos esos programas, 3, 4 años,
especialidad 6 años, etc. A 1922, el colegio fue reconocido por el estado de Tennessee con una acreditación. En 1927, las graduaciones formales comenzaron. ¿Recuerdan lo que decía McGann en la cita que leí anteriormente? Que la escuela no tenía graduaciones. Ahora ya había graduaciones formales en 1927. También en esa misma época las escuelas fue aceptada en la Asociación de Colegios del Sur y Colegios Secundarios en Tennessee. Muy bien, así que Madison, continuando con ese subtítulo, el libro nos sigue diciendo que en 1928 Madison fue acreditado como colegio terciario, recibe su acreditación. En 1930, Sutherland colocó en movimiento los planes para hacer de Madison un colegio universitario. O sea que esto ya era como más universitario como lo era Loma Linda o como los conocemos ahora. 1933, Madison fue aceptada como un colegio de 4 años ahora por la Asociación de Colegios de Tennessee. En 1963, habiendo experimentado los frutos de la acreditación y graduaciones, 140 de los graduados de Madison se habían ido. ¿Ok? Antes, fíjense lo que pasaba. Se fueron, pero no para encontrar nuevos puestos misioneros como era antes, cuando alguien egresaba de la escuela de Madison antes de la acreditación, se iban a establecer nuevas escuelas y a ser misioneros en diferentes estados de Estados Unidos y países también, ¿ok? Pero ahora ya no era el caso. Ahora se iban para obtener doctorados de uno u otro tipo, ¿ok? Ya no era el enfoque misionero para egresar. Luego, tenemos el otro subtítulo. La acreditación trae pesadas deudas, ¿ok? Se obtiene la acreditación, vemos la historia, ¿verdad? McGann se va con la esposa, Sutherland se queda, empieza a pensar en agarrar acreditación, luego muere el hermanaje de White, entonces se vuelven a hablar, se decide que sí se va a acreditar la escuela de enfermería, se acredita la escuela de enfermería, es aceptada, entonces empiezan con las graduaciones formales, y todo esto. Pero el asunto no era tan fácil porque en esos momentos o en ese entonces la acreditación que ellos estaban obteniendo estaba trayendo pesadas deudas. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando McGann se fue a Loma Linda, a apoyar a Loma Linda junto con su esposa y agarrar la acreditación para Loma Linda, ayudarlos? ¿Quién mandaba dinero para apoyar apoyar a la escuela de Loma Linda? ¿Quién recuerda? Escríbamelo en el chat o levante su mano virtual. ¿Quién apoyó económicamente las demandas para apoyar a Loma Linda? Bueno, ellos recibieron ayuda, pero también hubo alguien que también les ayudó. ¿Ok? Bueno, a ver si se acuerdan. Lo pueden escribir en el chat. La acreditación entonces empieza a traer pesadas deudas. Para poder alcanzar los cada vez más altos requerimientos de acreditación, Madison se enfrentó con un dilema. Madison decidió entrar en deudas para poder proveer nuevas y mejoradas instalaciones. Porque cuando uno busca acreditación, ellos tienen unos estándares por los que se tiene uno que guiar para llegar a esa acreditación. Y entre ellos eran las mejoras de las instalaciones de acuerdo a lo que ellos estaban o requerían para darles la acreditación. Pero la gran cantidad de dinero necesaria para pagar esa deuda era tan grande que la escuela, el alumnado y otros amigos no pudieron reunir lo suficiente. Entonces toda la institución se perdió. ¿Okay? Eso fue lo que pasó. Entonces, para quien andaba preguntando que por qué ya no existe, eso fue lo que pasó. La economía, ¿verdad? Las deudas, las exigencias para la acreditación era tan grande que fue muchísimo para todos, para la escuela y para los alumnos, para los maestros.
Entonces se perdió no solamente una parte, se perdió toda la institución. La acreditación, dice el autor de este libro, Vance Ferrell, si ustedes en la reunión número 1 hablamos acerca del autor, pero por eso les comparto diferentes libros de la Escuela de Madison para que ustedes los lean y tengan la imagen y la idea completa. Dice, la acreditación siempre fue una quimera, siempre pidiendo más equipos, más edificios, más ampliaciones de la biblioteca, terminó con la institución. ¿Ok? Desde luego que Madison podría haber escogido perder la acreditación. O sea, ellos pudieron decir, la perdemos, ni modo. Pero en su lugar, ¿qué perdió? No solo la acreditación, la terminaron perdiendo de todas maneras, sino todo lo demás junto con ella. Todo lo que quedó fue un hospital para cuidados intensivos, similar a los de la de otra nominación, o la denominación en ese entonces, que en este caso era Loma Linda, ¿no? Así que no era peculiar, no era particular ya el hospital, ¿verdad? Ya no era un sanatorio, ya no era lo que se intentaba hacer cuando llegaban de muchos lugares a sanarse ahí. Se perdió totalmente todo. Bueno, ahora para terminar el día de hoy, que quedan 4 minutos, vamos a ver el subtítulo, El terrible final de Madison. Así lo llama el autor en este libro, El terrible fin de Madison. Ahora, cuando yo les hice la pregunta, ¿por qué el papel de la hermana G. de White era tan importante en esta escuela? Recordemos en las reuniones anteriores que el libro habla acerca de que ella fue cofundadora, aunque eso es importante. Sabemos que ella tenía la guía del Señor, pero número 2, ella anticipó que la escuela de Madison no estuviera bajo la dirección de la iglesia, ¿ok? Y ya explicamos por qué en las otras reuniones. Léanlo en su libro. Así que ya había hecho ella ese aviso o ese consejo. Y número 3, ¿por qué es importante su papel allí? Porque ella fue parte de la junta directiva de la escuela. Ella nunca fue o permaneció en ninguna junta directiva escolar más que en esta. Entonces, al no estar ella, bueno, es una situación difícil, ¿verdad? Muy bien. Entonces vemos que en 1963 ya pasaron mucho tiempo, ¿verdad? Porque la escuela de Madison se fundó en 1904. La mesa directiva de Madison votó transferir el control. Fíjense, ¿cuál había sido el consejo? Que no estuviera bajo el control de la iglesia, no que estuviera separada de la iglesia en misión, no. Ella ya explicó por qué no debía, porque la iglesia estaba muy centralizada en esos momentos. Ella ya había aconsejado de descentralizarse y no quería que Madison cayera en la centralización que existía en esos momentos, ¿ok? Entonces, ahora en 1963, ¿qué hace el consejo de Madison? Pues unirse, votó para transferir el control del colegio, ya viendo las patadas de ahogado de que se estaba perdiendo la escuela, que al final se perdió. Entonces se le da el control a la Asociación General Adventista de la Unión del Sur. Se le cede. Al fin y al cabo, se le pertenece a ellos. La Unión aceptó el control el 7 de febrero de 1963, pero dependía aún de la decisión de la Conferencia General, porque aquí estamos hablando de la Conferencia del Sur, pero todavía tenía que aprobarse a nivel general. Y fue recibida esa aceptación el 4 de abril de ese año. Entonces, esta transferencia fue hecha solamente porque los líderes de la iglesia habían hecho una promesa, ¿ok? Le hicieron una promesa a Madison. Y de acuerdo a lo que dice el autor. Pero esa promesa se rompe, ¿ok? De acuerdo a lo que se escribe en este libro.
Esta transferencia fue hecha solamente porque los líderes de la iglesia habían prometido que ellos continuarían con la escuela en pleno, así con todo lo que tenía, sus industrias, con su tipo de enseñanza, así como estaba, o sea, seguir adelante con ella como estaba en esos momentos, con la intención misionera todavía, aunque habían buscado acreditación. Entonces, vemos que esa era la promesa, que se mantuviera en pleno con sus divisiones de instrucción y sus áreas vocacionales. Pero a pesar del acuerdo, eso no fue lo que sucedió. Se rompió esta terrible promesa. Y la cita que puse aquí del libro textual dice: la acción tomada en 1963 para transferir la operación del colegio y hospital a la iglesia adventista estaba en armonía con la declaración aparecida en 1914 en el panfleto Propiedad y Control de la Escuela de Madison por el Dr. E.S. Sutherland. Los fundadores de la escuela se han puesto de acuerdo en que si esto sucediese, o sea, ya se había anticipado, si esto sucediese, si fuese para el mejor interés de la escuela, traspasar la propiedad a cualquier corporación que la Asociación de la Unión del Sur pueda formar para unirse con la escuela, haciendo provisión de que tal corporación esté calificada para llevar a cabo las metas y los objetivos para los cuales la escuela fue fundada. O sea que se había provisto que si acaso fuera necesario de que la escuela se uniera a una corporación, se uniera a la Conferencia del Sur Adventista, pero que ésta siguiera con la misma instrucción con la que fue fundada. El Comité Ejecutivo de la Unión del Sur aceptó la recomendación de la mesa directiva. Por lo tanto, la propiedad del colegio y del hospital fue transferida a la denominación adventista del séptimo día en abril de 1963. Y en 1964 la escuela Madison fue cerrada. Qué rápido, ¿no? Después de tantos años, 60 años de estar abierta, en 1963 se hace la transferencia y en 1964 se desapareció la escuela. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. En 1963 el cartel de entrada que decía Sanatorio Madison, yo les enseñé ese cartel, está en piedra y todavía existe, fue sacado y fue colocado en su lugar uno que decía Hospital Madison. Rápidamente fue transformada en una instalación sanitaria de cuidados intensivos, o sea, un hospital similar a los hospitales del pueblo, ya no era algo particular. Y el 6 de noviembre, el estado de Tennessee anunció que le había quitado la aprobación al programa de educación de enfermería hasta que los requerimientos y las altas normas fueran aprobadas por la asociación acreditadora. ¿Se acuerdan que perdió la acreditación porque no alcanzó el dinero a cumplir con todo lo que pedían? Y pues no tenían las normas que ellos querían. Entonces ya no tenía la escuela de enfermería o el hospital esa acreditación. Los nuevos propietarios, ¿quiénes eran los nuevos propietarios? A ver, escríbanme en el chat. ¿Quiénes eran los nuevos propietarios de Madison ahora? Escríbanmelo en el chat. ¿Quiénes eran los nuevos propietarios? Bueno, voy a seguir leyendo mientras que escriben. Los nuevos propietarios no vieron ningún valor en esas actividades, ¿verdad? Aun cuando la cantidad de terreno y las industrias de la escuela podían satisfacer sus propios gastos. Si se hubiera llevado una administración correcta por medio de los nuevos dueños, se pudo haber logrado y salvado la escuela de Madison. Pero tristemente no era una prioridad. No era una prioridad. En estos momentos los dueños no era el IACD todavía, ¿ok? Acabamos de ver qué pasó. Madison se le da la transferencia. ¿A quién se le da la transferencia? ¿Quién ahora es dueño? ¿Quién ahora es dueño? Ok, muy bien. La hermana Nancy, Asociación de la Unión del Sur.
junto con la conferencia general. Acuérdense que primero es la Unión del Sur y ellos esperan la aprobación de la conferencia general, ¿ok? Entonces ahora ellos eran los nuevos dueños. Se les quita la acreditación, ¿verdad? Y bueno, los nuevos propietarios, que dice aquí, no vieron ningún valor en las actividades que se hacían en Madison, ¿ok? En 1964 la mesa directiva votó no solo a cerrar la escuela de enfermería, los estudiantes y el alumnado hicieron lo que pudieron para salvar la situación. Ellos trataron, le tenían amor a esa institución. Imagínense, fue mucho tiempo abierto, aunque no todos estuvieron ahí desde el principio, lógico. Pero la institución no les pertenecía ya, ¿verdad? ¿Ven por qué la hermana G. de White había instruido a que fuera independiente? No separada, pero independiente. Porque si estaba de como lo tenía Madison, hubieran los alumnos podido luchar, pero ya no les pertenecían la institución a ellos, ya no eran los dueños. Así que no podían salvarla, dijeran lo que dijeran, hicieran lo que hicieran. Es verdad que un programa de enfermería acreditado no podía continuar. O sea, si perdieron la acreditación, pues hubieran perdido la escuela de enfermería. Pero el resto del colegio podía haber permanecido abierto. Y bueno, los nuevos propietarios pues no le vieron mucho interés. Ahora ustedes ven aquí esta placa, es de la escuela de Madison, es la academia, o sea, desde kinder hasta preparatoria, o lo que es kinder hasta high school. Es lo que queda de Madison prácticamente. Así que el 1 de septiembre de 1964, los nuevos propietarios cerraron todo, excepto la academia y la clínica, o sea, lo que no era el hospital en sí. La clínica fue lo único que dejaron abierto. Ahora ustedes pueden ver aquí, esta es la academia de Madison, se llama Madison Academy. Es una escuela adventista donde los muchachos van, está en la misma propiedad, aunque todos los cientos de hectáreas pues también se vendieron, solamente están algunos que pertenecen a la conferencia o a la iglesia adventista. Aquí está el estacionamiento. Y en la parte derecha, la otra vez que les enseñé un video, es donde estaban los huertos. Los huertos tenían muchas hectáreas, muchísimo campo. Se alcanzaba a ver de muchos puntos. Así que eso fue lo único que no se cerró. Así que con la escuela Madison cerrada y el sanatorio Madison transformado en un hospital, igual a los demás, la mayor parte del terreno y de todo el equipo de las industrias vocacionales estaban evaluados, fíjense, en millones de dólares, pero fue vendido también eso. O sea que con ese dinero pudieron haber rescatado la escuela todavía en la venta de todas esas herramientas o equipo. Y en 1972, la fábrica de alimentos Madison fue cerrada completamente y los equipos de la fábrica fueron llevados a Ohio. Allá se los llevaron. Y en 1976, el control del Hospital Madison fue traspasado al sistema adventista de salud llamado Sunbelt. Ustedes ven aquí una postal de cómo era el sanatorio, ¿ok? Eran casitas pequeñas, no eran edificios altos, ¿ok? Eran pequeños, eran tipo cabañitas. Pero eso no es el fin de esta triste historia. Todavía no acabamos con el fin de la triste historia. Vamos a continuar mañana. Vamos a cerrar aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario acerca de esta información o lo que la han leído en sus libros, levante su mano virtual o escriba sus preguntas en el chat. Mañana vamos a darle un repaso a nuestras preguntas del día de hoy, las hojas de trabajo que compartí anteriormente aquí en el chat, para que puedan ustedes también. Mañana es nuestro último día de reunión, así que bueno, vamos entonces a cerrar con una oración. Si alguien tiene pregunta, por favor mantengan su mano levantada al final de la oración. Vamos a orar. Inclinemos el rostro. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Te pedimos, Señor, que la información que hayamos recibido antes de desanimarnos, Señor, nos sea un llamado para la reflexión,
para la reforma en educación y mantenernos firmes en nuestros valores y nuestras creencias en tu palabra. También ayúdanos a sentirnos motivados como padres y educadores en educarnos en la información histórica de nuestra iglesia educacional, el mensaje, Señor, y sobre todo poner en práctica lo que vayamos aprendiendo por nuestro propio bien, Señor, porque sabemos que la educación es un equivalente a redención y salvación. Y pues nuestros hijos, Señor, los ponemos en tus manos, cada familia, cada padre, cada educador aquí presente. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, hermanos, nos vemos mañana. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Alguna inquietud? Bueno, voy a leer las preguntas que están en el chat. Pregunta, no sé si es confirmación, hermana María Banto. Dice, ¿porque era mensajera de Dios? ¿Es pregunta o está confirmando que era mensajera de Dios? Puede levantar su manita, veo que tiene una pregunta. Adelante, puede aprender su micrófono. Mi pregunta es, en la parte de los programas que editaba en